I què? Amb Rita Valero. Tu que no tens fills és una frase recurrent que escolto dia rere dia de persones que es creuen en un grau de vida superior perquè sí que els tenen. Tu que no tens fills, com si tenir-ne et donés la titulació d'honoris causa en tots els afers mundials. Com a molt, de vegades, t'ho pregunten, tu tens fills? Tot just per contestar després de la teva resposta. Doncs llavors no en saps res de la vida. Això, aquest menyspreu, te'l fan les mateixes mares que després despotriquen dels seus fills adolescents, als quals no els hi posen límits i els hi suporten tot tipus d'improperis i faltes de respecte. Adults que esdevindran adults que no suportaran la frustració i es rebotiran davant de qui els hi marqui un límit. Jo que no tinc fills, moltes vegades em passo amb els teus moltes més hores que tu i connecto més i els conec millor i em toca rebre les conseqüències de la teva manca de límits i els hi ensenyo a gestionar la frustració perquè tu no ho has fet. Tens raó, no tinc fills, però tinc una vida plena i molts petits, i ja no tant, que han crescut i madurat gràcies a passar per les meves mans. Tenir fills no és garantia de saber-ho tot i no tenir-ne no et denigra en els sabers de la vida. I encara que no els tingui, no tens dret a fer-me callar. Doncs tinc opinió, seny, pedagogia, trajectòria vital i educació, cosa que sembla que a tu no et fa falta per tenir fills. Jo que no tinc fills, els he netejat el cul, donat medicines, acaronat a la nit, curat les ferides, abraçat després del seu primer sotrac sentimental, que havia vist néixer amb algú més de la seva classe. Tot això en el dia a dia, o de colònies, convivències o viatge de fi de curs, a les hores del pati o pels passadissos, mentre tu miraves memes o minimonòlegs en els que feien humor sobre tenir fills. Jo no tinc fills, però això no em destitueix de la vida. Tu sí que en tens i jo no et considero per sobre meu. No ho facis tu, pel simple fet de tenir-ne. Canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas. Queda para el que 5 cèntims. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella. Canto libre para el que ama la tierra. Primer programa de l'any després de les festes nadalenques en les que en moltes ocasions ens retrobem amb persones que fan preguntes irrespectuoses. Per això abordem aquest tema avui, perquè encara és un estigma això de no tenir descendència. Al programa d'avui, tu que no tens fills. La Teca. Tierra de poetas, cuánta sabiduría ancestral respira esta tierra, fuerza y magia. Segons les dades publicades a l'INE, a 24 de l'11 del 2023, a Espanya cada cop hi ha menys naixements i també hi ha més nadons de dones de més de 40 anys que de menys de 25. L'Institut Nacional d'Estadística, INE, va començar a recollir dades el 1975 sobre l'estat civil de les mares dels nadons que naixien. Era just l'any de la mort de Franco, ja fa prop de mig segle. Aleshores, n'hi havia molt poques que no estiguessin casades, un anecdòtic 2%. Al llarg dels anys, el nombre de mares no casades ha anat creixent de forma sostinguda i especialment a partir de finals dels anys 90. I per primer cop a la història s'ha capgirat la tendència. El 2022 a Espanya va haver-hi més naixements de mares solteres, 165.062, que de casades, 164.189. Ara bé, a Catalunya, les mares casades continuen sent més que les solteres, però no gaire més, 28.989 versus 27.355. De fet, hi va haver un any, el 2019, en què el nombre de mares solteres es va apropar molt al de casades, que només van ser 367 més. Més mares majors de 40 anys que menors de 25. Sigui com sigui, el que és una realitat és que cada cop hi ha menys naixements i que l'edat de la maternitat es va endarrerint.
l'edat mitjana de la maternitat es va mantenir en 32,6 anys al 2022. El 1983 era de 28,5 anys. I només es tenen 1,16 fills de mitjana, el registre més baix des del 1999, que em pregunto jo com serà això de tenir 1,16 fills. En els últims 10 anys, el nombre de naixements de mares de 40 anys o més ha crescut un 30% i ja són l'11% del total. De fet, segons les estimacions de l'INE, al setembre del 2023 hi va haver més naixements de mares de més de 40 anys que de menys de 25 anys. La bretxa salarial augmenta especialment a partir dels 35 anys i en endavant. L'inici de l'edat reproductiva i les necessitats de conciliació que, segons els rols de gènere imposats socialment, estan associats a les dones, fan que moltes dones estiguin parcialment ocupades en el mercat laboral remunerat o bé que en desapareguin durant els anys amb necessitats de conciliar. Tenir família és una causa clara d'abandonament del mercat laboral entre les dones. Les taxes d'ocupació de dones i homes sense filles i fills se situen en un 75,40% per a ells i un 73% per a elles. En canvi, quan tenen filles i fills, la taxa augmenta fins al 86,90% entre els homes i baixa fins a un 69,70% en les dones. Per tant, tenir filles i fills és un factor d'inserció laboral per a ells i d'abandonament per a elles, encara que les dones no abandonin completament el mercat laboral i dediquen menys hores que els homes, i no sempre de forma voluntària. Estan menys presents i menys disponibles en el mercat laboral remunerat. Tenir filles i fills penalitza les dones en el mercat de treball i beneficia els homes. Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, pel que fa a les excedències, per tenir cura de filles i fills a Catalunya, el 2020, el 92,26% les van agafar les dones i només el 7,74% els pares o progenitors diferents de la mare biològica. A totes les províncies, més del 90% d'aquestes excedències les van agafar les dones, tot i que el percentatge de dones que agafen excedències per cura és de més del 90%. A Tarragona és on el percentatge d'homes que les agafen és més alt, d'un 9,53%, mentre que el més baix és a Lleida amb un 4,71%. L'1 de juny se celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares, amb què l'ONU vol posar en valor el paper de les famílies com a responsables principals de la protecció i l'alimentació dels nens i les nenes, així com per reivindicar la importància de créixer en un entorn familiar on es potenciï l'amor, la felicitat i la comprensió, per tal d'assegurar el ple i harmoniós desenvolupament de la personalitat de l'infant. Però també s'ha de parlar sobre la no maternitat i sobre com la societat actual influeix en una decisió tan íntima i personal. I per això tenim amb nosaltres a la Mònica en l'Explica't. Explica't. Estem aquí amb una convidada, la nostra primera convidada de l'any, que ens parlarà de temes molt interessants. En té un de molt punyent que ens fa... ens agrada molt que se'n parli, perquè moltes vegades no se li dona prou veu, i a més és una dona molt interessant i molt intel·ligent i té una professió també molt maca de la que podrem parlar una mica. No m'enrotllo més, us la vull presentar de seguida. Es diu Mònica Míriam García Cuellar, màster en Salut Pública i Promoció de la Salut i editora científica de l'Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. Ella és de Mèxic, té 42 anys i porta un any vivint a Palafrugell. Molt bones, Mònica. Hola, Rita, ¿cómo estás? Doncs molt bé, muy bien, con muchísimas ganas de escucharte y de que nos expliques pues sobre temas que te han llamado la atención, sobre todo diferenciales entre la cultura mexicana y la cultura catalana, que creo que hay bastantes, ¿no? Pero bueno, si quieres explícanos un poquito primero de tu historia, de México, de dónde eres, de tus estudios, de tu trabajo. Haznos una pequeña introducción.
Claro. Bueno, yo nací en Cuernavaca, es una ciudad que está a 1 hora del sur de la Ciudad de México. Tengo 42 años, yo estudié Relaciones Internacionales y después me fui a vivir 10 años a Ámsterdam, en Holanda. Y luego, bueno, ya me regresé a México y ahí viví en diferentes ciudades. Y después empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Salud Pública, en un centro que era para decisiones en salud. Y ya de ahí me encantó tanto que obviamente pues tenía que hacer una maestría, ¿no? Y lo hice en promoción, con una especialidad en promoción de la salud. Y bueno, y esta maestría pues estuve becada al 100 y el primer año lo hice en Inglaterra y ya el segundo año lo hice en Granada. Y bueno, como fue, estuve justo en el periodo de COVID. Pero bueno, fue en línea. El primer año en Inglaterra, el primer semestre fue normal, pero ya todo lo demás, lo que restó del año, fue en línea y ya todo lo de Granada, el segundo año fue también. Así se quedó. Pero bueno, la experiencia fue muy, muy, muy buena. Y ya después me regresé a México y luego conocí al que pues mi pareja y ya me vine para acá, para Palafrugell. Bien, ¿y cómo es que decidiste estudiar esto en concreto? Nos has dicho que te llamó mucho la atención, pero ¿en qué consiste exactamente los estudios que hiciste? Porque hablabas de que habías hecho relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo pasaste de las relaciones internacionales al ámbito del medio ambiente y la salud? Bueno, fue porque justo cuando estuve viviendo en Ámsterdam, la calidad de vida que tienen los holandeses pues no tiene nada que ver con la de México, y sobre todo los derechos que tienen las mujeres holandesas no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres mexicanas. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención de las holandesas es que retrasaban mucho el embarazo. O sea, es algo que no es como normal tener un hijo en sus 20s. O sea, la mujer holandesa está enfocada en desarrollarse profesionalmente y en viajar. O sea, sí quieren tener familia, pero no a los 20s como en México. O que ya, por ejemplo, la mexicana ya siente la presión social de que tienes que tener un hijo en tus 20s. Y pues yo nunca tampoco me identifiqué con eso. Me identificaba más como con la cultura de la mujer holandesa. Entonces, ese fue como que mi primer como milestone, no sé cómo se dice, bueno, como mi primer parteaguas. Choque cultural. Sí, que dije, ¿por qué la holandesa sí y las mexicanas no? Y bueno, ya también algo que me dejó impactada fue que ya una vez que la mujer holandesa ya tiene sus estudios mínimo de universidad, titulado o titulada, se embarazan y tienen el hijo en la casa, cosa que en México es súper extraño. En México la mentalidad es que si tú tienes un hijo en la casa es porque eres pobre y no puedes pagarte un hospital. O bueno, donde lo quieras tener, pero que sea en un hospital privado. Y en Holanda, tener un hijo en un hospital significa que qué asco tener un hijo en donde ahí está todo lleno de bacterias, ¿no? Entonces lo normal y lo común es tener tu hijo en tu casa. Pero bueno, todo eso para mí, yo llegué muy niña, o sea, yo llegué a los 22 años a vivir a ese país, y no es como que Países Bajos, sino que yo me fui a la capital. Entonces todavía es más desarrollado y progresista todo eso. Entonces me acuerdo que esto lo viví porque el papá de mi expareja se volvió a casar con una pues holandesa 15 años menor que ella. Entonces para ella era la primera vez que tenía hijos. Y entonces me tocó a mí su segundo embarazo y fue así como wow, o sea, tuvo a su hijo en la casa y es para ellos lo más normal. Y lo viviste en primera persona, casi. Casi, sí. En primera línea, vamos. Y luego no les contratan, ellas reciben por parte del Estado la comadrona, está pagada por el Estado, creo que están ahí con ellas 2 semanas y reciben la atención, ¿no?, del posparto. Entonces también eso me impactó, porque en México si tú quieres tener eso lo tienes que pagar de tu bolsillo. Claro. Bueno, y aquí de hecho está durante el momento del parto y ya. Y ya, aquí en España es así. No, allá son como 15 días. Y bueno, todos esos shocks culturales y sociales, pues me daba como, qué chido, ¿no?, por ellas. Y qué mal por nosotras las mexicanas, ¿no? Y sobre todo aquellas que quieren ser madres. Entonces, bueno, esos fueron como mis choques culturales, y cuando regresé a México empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Salud Pública y ellos abordaban muchos temas sobre el embarazo infantil de niñas mexicanas. Fue también impactante, ¿no?, que desde niñas
no sé, yo creo que empiezan a tener relaciones sexuales no porque ellas quieran, sino pues porque hay veces que son violadas a los 13 años y son mamás siendo niñas, teniendo niños. Entonces de ahí fue que me empezó a encantar esto de la salud pública. Y después de 10 años, obviamente, pues chequé todos los requisitos que hay que hacer para tener una beca. Y si no tienes directamente un título de médico o de psicólogo o de enfermera o todo lo que tenga que ver con ciencias médicas, tenías que tener mínimo 10 años de experiencia laboral. Entonces, pues yo ya los cumplía y ya apliqué. Pero de experiencia laboral en ese mismo campo. Sí, en salud pública. Ajá. Y entonces, bueno, los temas que yo asistí fue casi siempre salud sexual y reproductiva y violencia de género. Todos esos temas que hacen muchísima investigación. Casi siempre lo hacen en la parte cuantitativa en México. Entonces ya faltaba la parte cualitativa, ¿no? Entender los porqués. Claro, no cuántas personas, No, ajá. sino por qué sigue sucediendo, ¿no? Porque las causas de las causas. Entonces, bueno, todos esos temas me encantan, me apasionan. Y fue que apliqué a esta maestría y dije, no, pues está súper bien, porque pues primero un año en Inglaterra y luego ya el segundo año, que a mí me interesaba mucho lo de promoción de la salud. Entonces ya fue en Granada. Y ahí conocí a muchos profesores y entre tantos, pues la que es mi actual jefa, que es Marina Lacasaña, que es la que lleva todos los proyectos europeos sobre salud ambiental, y entonces le ofrecieron la dirección de este observatorio y se acordó de mí, me llamó y me dijo que sí quería colaborar con ella. Qué bueno. Entonces es salud pública, pero ahora es una línea de investigación diferente que es la salud ambiental. Claro. Y digo, cuando yo estuve en el instituto allá en México, pues ya tenía amigos y compañeros que hacían salud ambiental y yo decía, ay, también son temas muy interesantes, ¿no? Sobre todo en México, en la Ciudad de México, que hacen mucha investigación sobre la contaminación que hay ahí en el DF. Pero bueno, salud ambiental también es un mundo muy, muy amplio y estoy pues aprendiendo también en la marcha. Claro, cuéntanos un poquito, porque antes of the record tenemos que explicar que Mónica nos ha hecho un poquito de primicia, ¿no?, sobre en qué consistía, y la verdad es que sí, que son temas súper interesantes. Nos hablabas, por ejemplo, del tema de la ropa. Explica a nuestros oyentes en qué consiste. Bueno, pues desde que empecé a trabajar aquí en el observatorio, ya más o menos tenía idea de que la comida pues está algo contaminada, ¿no? Por los pesticidas. Pero con estos miembros del comité científico, muchos se han dedicado a hacer investigación sobre los microplásticos. Y los microplásticos están en todas partes. Entonces están desde la envoltura de lo que compramos en el supermercado, de las frutas, verduras que están empacadas, hasta en la ropa. Claro, porque yo sí que he escuchado en alguna ocasión que ha habido alguna campaña en otros países, de hecho, en la cual la gente que iba al supermercado a comprar y encontraba la comida envasada con plásticos, quitaba los plásticos y dejaba los plásticos allí en el propio supermercado y se llevaba esa comida como si fuese a granel y dejaba todos los envoltorios y claro, se creaba allí una montaña de plásticos que también evidenciaba la cantidad de plásticos que se están utilizando innecesariamente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto lo he visto en campañas en otros países, no lo he visto aquí. Bueno, sí, todo lo que es el envoltorio es innecesario muchas veces. Pero cada país pues obviamente tiene sus políticas públicas y sus regulaciones. Yo aquí en España pues creo que todavía hay mucho por hacer. Holanda pues tiene otro sistema, Alemania tiene todavía otro, pero aquí lo que a mí me ha impactado es que te puedes enfermar o puedes incrementar el riesgo de padecer una enfermedad simplemente con el hecho de llevar la ropa que es sintética. Generalmente el material es poliéster o todos, todo esto son plásticos. y están hechos de petróleo. Claro. Entonces, En contacto con nuestra piel y a veces con nuestras zonas íntimas. Sí. Estamos hablando también de la ropa interior que Sí. está hecha de este material. sí, entonces lo que han hecho los investigadores es saber cómo lo puedes adquirir o desarrollar la enfermedad, y casi siempre es si estás expuesto al material.
Entonces estás expuesto al material cuando te la pones o cuando estás cerca y lo inhalas. O la otra es a través de la ingesta. Entonces, O sea, o lo comes, o lo hueles, o estás en contacto con la piel. con la piel. Entonces, se han hecho como metodologías o formas de medir qué tanto tienes de estos químicos en el cuerpo y se hacen pruebas. Y bueno, lo que más o menos he entendido es que esto es biomonitorización y hay muchos proyectos. Mi jefa lleva uno muy muy grande, es una cohorte, creo, europeo de varios países, y se están midiendo en la población los niveles de estos químicos que tiene la población. ¿Y se puede saber a través de estas pruebas de dónde está viniendo este exceso de químicos? Es decir, cuando a una persona le hacen la prueba, le cortan el pelo, lo analizan y ven los niveles que tiene, ¿se puede saber si son debidos a la ropa, a la comida o al olor? Eso no lo sé a ciencia cierta, pero sí te pueden decir qué metal, qué químico, qué microplástico. Y generalmente son PFAS, que son plásticos que nunca se van a deshacer. Y de hecho tienen un nombre que se llama químicos para siempre. Entonces no se van a degradar o se van a destruir nunca. O sea, ya los tienes en el cuerpo y ahí se van a quedar. Y en el medio ambiente, están en el mar, se lo comen los peces, ballenas, todo lo que es marino. Y también cuando tú compras un pescado, ya sea, no sé, salmón o lo que tengas ahí a la mano, creo que ellos ya están muy, muy contaminados. Claro. Entonces tú te lo comes y esa es otra manera de estar expuesto. Claro. Y de incrementar el riesgo de padecer, no sé, casi siempre son enfermedades crónicas. Y también otros temas que son de químicos para siempre son que van mucho en el shampoo, cosméticos, todo lo que son el glitter en las sombras, también tiene mucho microplástico. Entonces los absorbe tu cuerpo. O cremas. También algo que es súper peligroso son los bloqueadores solares. A ver, que acabas de abrir un melón. Porque yo siempre he sido de estas personas que me ha dado un poco de reparo utilizar crema solar. Pienso que es mejor no salir a las horas punta que no ponerte crema solar y meterte en el mar. Porque al final estás llenando tu cuerpo de una crema y llenando el mar de ese mismo aceite, de esa misma crema. Entonces, para mí era como una manera de ensuciar el mar. Pues no te pongas crema y ve a las horas que no esté el sol ahí apretando fuerte. Claro, yo he sido de este pensamiento, pero es bastante impopular. Bueno, es que falta información, pero si, por ejemplo, yo me he puesto a leer lo que dice la etiqueta. Ajá. Y generalmente yo, que medio ahí entiendo de salud ambiental, Claro. no sé qué significa cada ingrediente. Y cada ingrediente que hay ahí es tóxico. Por eso es como que un poquito importante echarle ganitas y comprar cosas orgánicas o productos que no estén hechos con tanto químico. Claro, el problema que tenemos con esto, yo soy muy pro del maquillaje orgánico, del maquillaje natural, en el caso de que te quieras poner maquillaje, pero es mucho más caro que el otro. Claro, caro de económico, de monedas, digamos, en el momento. Luego es mucho más caro el otro a nivel de salud, ¿no? Si nos ponemos a mirar esto. Porque el costo-beneficio a largo plazo vale la pena en la inversión. Tal vez no te compres 2 o 3 o 10, te compras uno. Porque sí está comprobado que te enferma. Estar expuesto a químicos te enferma. Ya sea que te lo comas o lo inhales o lo absorba tu piel. Y no lo digo yo, o sea, está en artículos científicos y de investigadores que están en las mejores escuelas de investigación, ya sea Harvard, ya sea Yale, ya sea Johns Hopkins, ya sea, no sé, aquí en Europa, por ejemplo, la de London School of Hygiene and Tropical Medicine es muy buena también haciendo eso. Potentes, importantes, y de hecho nos explicabas también antes que tu trabajo consiste en traducir, digamos, estos estudios de estos investigadores
investigadores que escriben en un lenguaje técnico y científico y que no todo el mundo tiene la capacidad para poderlo entender, porque no todo el mundo ha estudiado esta terminología, ¿no? Entonces tú te encargas de hacer como una traducción para que la gente de a pie podamos entender qué es lo que están diciendo estos científicos, ¿no? Sí, es que le llegue a toda la población, que todas las personas, no importando su nivel académico o lo que sea, lo pueda entender y que sea corto, de solo una hoja. Nada más hay que leer una hoja y las referencias están. De manera que si alguien quiere investigar más sobre el tema, pues están todas las referencias, y en el momento social que vivimos de la inmediatez, ¿no? Y de que todo sea rápido y corto, y bueno, tema redes sociales y tema además que todo tiene que ser muy pim pam pum ya, pues claro, es reducirlo a una página para que en un momento puedas tener toda la información. Qué capacidad, ¿no? La tuya de resumir y de decir todo lo importante en un breve espacio. Eso sí se aprende mucho en las maestrías, en los másters que ustedes le dicen. En los másters te dan las técnicas, te enseñan cómo rápido leer un artículo, te enseñan exactamente qué es lo que tienes que leer y hacer un resumen. Entonces, no es que esté acostumbrada, pero creo que ya me lo estoy haciendo cada día mejor, porque al inicio sí me costaba mucho trabajo y varios de los papers son en inglés, y entonces también ponerlo en español, claro, y darle el sentido, pero bueno, me gusta, me encanta. Y aparte yo aprendo todos los días. Claro. Todos los días yo me quedo impactada con todo lo que hay de contaminación química, física, todo lo que tiene que ver con hábitat también. Hablan ahora mucho de la importancia de tener estas zonas azules y zonas verdes para que no afecte tu salud mental. También todo lo que es contaminación. ¿O por el dióxido de carbono? Eso, o sea, todo lo que es pollution, la contaminación del aire. Sí. Si tú tienes una zona que tiene árboles y que o estás rodeada de árboles o de bosque o de lagos, eso siempre va a ser mejor que estar en una zona urbana. O si ya vives en una zona urbana, pues tratar de plantar arbolitos y tratar de tener un parque para que también eso te ayude a hacer actividades físicas, que puedas hacer ejercicio, que puedas tener como una red social también, no un Facebook, una red social de verdad, humana. Nada, sí, no, eso del Facebook es para perder el tiempo, no sirve. Pero de verdad tener una zona verde o azul es para tener y crear una red social y hacer ejercicio y salir a caminar, a meditar, a correr, todo eso. Qué bueno. Y quería preguntarte también, el hecho de que estés investigando y, bueno, leyendo todos estos artículos, empapándote de toda esta información, de todo este aprendizaje, claro, al final yo no sé si tú piensas, wow, ¿dónde me compro la ropa o dónde compro la comida o para no caer en toda esta contaminación? Quiero decir, porque al final es como, bueno, ya que tengo la información, yo no quiero que todo esto me suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? ¿Te influye mucho? No, solamente es ver que el lino y el otro es satén. Y por ejemplo, para comer es muchísimo mejor si se compran recipientes de vidrio y no de plástico. ¿Y qué hacemos con la contaminación del aire o la acústica? Con la contaminación del aire lo mejor es casi siempre usar el transporte público. Y si vives en un pueblo, en vez de llevar a tu hijo o tu hija o tú trasladarte al trabajo en carro o en auto, hacerlo caminando. Es siempre mejor. Y también es mejor para la salud mental del niño, que desde chiquito esté acostumbrado a caminar. Eso lo hacen mucho los holandeses. Si no es caminando, es con la bicicleta. Pero el carro, el auto, no, es como que estás tontito o qué. Si te está cerca tu trabajo, tu escuela, vete caminando. Claro. El clima va a estar siempre mal en Holanda. Pero así es, y eso no lo vas a cambiar, pero tú sí puedes cambiar tu actitud y tus conductas y tus hábitos. Entonces eso también me encantó de los holandeses y yo lo hago cada que puedo. Y agarrar sí el transporte público y la bicicleta. Aquí para Fluyel puedes usar perfectamente bien la bicicleta. No hay montaña, no hay subidas ni bajadas. Entonces es una buena opción. Y lo del ruido, pues
Eso es, pues sí, tener ventanas con doble vidrio y alejarse, ¿no? De las zonas donde hay ferrocarril o donde hay vías de tren o donde está un aeropuerto. Y el tráfico lo que hacen casi siempre cuando es vial es poner como barreras a los lados para evitar el ruido. Y bueno, obviamente una de las recomendaciones es comprar un auto eléctrico, pero eso está muy lejano porque son muy caros. Pero también usar la bicicleta ayuda a disminuir el ruido del auto. Bueno, y de hecho cada vez más hay lugares donde cargar los coches híbridos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, algo poquito, pero algo se está avanzando. ¿Qué crees que haría falta para que todos estos artículos los leyeran estos políticos o estas personas que hacen las políticas medioambientales y que se encargan de repartir los presupuestos del Estado, para que se dedicara algo más tanto a informar a la población como a dejar de fabricar todo esto? Porque claro, hay muchas empresas a las cuales no les interesa para nada. Hay mucha industria que se dedica al plástico y que vive de esto, ¿no? Y también no solo la industria y los empresarios, sino la gente que está trabajando allí. Quiero decir, ¿qué se podría hacer para que todo esto se redujera de alguna manera con el menor perjuicio para toda la población? Pues yo creo que debe de empezarse por uno mismo. La concienciación, ¿no? Porque si estás esperando a que alguien más lo haga, entonces no va a haber cambios. Entonces, yo por ejemplo, al menos trato de comprar, te digo, en México se llaman tupper de vidrio para guardar la comida, ¿no? Ya que cocinaste, entonces la puedes guardar en un recipiente que sea de vidrio. La ropa, pues sí, o sea, sabemos que pues no mucha gente tiene el dinero y va a comprar en Shein o en tiendas chinas o ni siquiera en estas de Zara y todo eso, pero pues tratar que sea de algodón o lino o satín. Y a nivel, no sé, gubernamental, pues sí, hacerles llegar la información a los políticos o a los tomadores de decisiones de forma más clara y directa, no sin tanto tecnicismo. Que de hecho es un poco lo que yo hago, ¿no? Y hacerlo fácil, o sea, más de manera clara y sencilla, que eso, bueno, es parte, ¿no?, de nuestro trabajo, o de los investigadores o de los académicos también. Un trabajo muy, muy interesante, como nos comentabas, y que además te hace aprender cada día, pero nos has hablado de una primera parte, de unos primeros estudios en los que nos hablabas de también las diferencias culturales entre la mujer y la reproducción de la mujer en México y en Holanda, y de hecho también lo podemos encontrar aquí donde estamos. Y creo que querías explicarnos cosas sobre este tema también que me parecen muy interesantes y a las que creo que hay que darles voz, ¿no? Es que como yo he vivido más tiempo en Holanda, puedo hablar más de lo que viví allá que aquí, porque aquí solamente llevo un año. Y obviamente, pues como mexicana, ¿no?, lo que he visto con mis amigas. Pero en México todavía estamos en pañales, no hay tanta protección y derechos para las mujeres. Casi nunca la mujer ejerce sus derechos sexuales ni reproductivos, y todo va a depender también de la zona o la región del país. Entonces el norte no tiene nada que ver con el sur, ni el sur tiene nada que ver con el norte, ni con el centro. Entonces también está muy a nivel estatal los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y bueno, y también algo que me di cuenta es que en México pues no recibimos educación sexual en las escuelas o en Aquí poca también. Se está luchando bastante porque sí que se reciba, pero de hecho no se hace de manera transversal. En muchas ocasiones sigue siendo pues esto, la charla puntual de cómo poner el preservativo o de qué enfermedades de transmisión sexual, pero lo que es de manera transversal es muy complicado que todo el profesorado aplique esta enseñanza a nivel general, ¿no? De hecho existe la ley ESI, que es Educación Sexual Integral, en la que se intenta, pues esto, que la educación sexual se dé en todas las etapas de la vida. Pero todavía está costando bastante. De hecho hay bastante gente que está en contra, ¿no?, y que todavía consideran que la educación sexual se tiene que dar en el ámbito familiar, cuando no es verdad y no se da. Y lo que nos encontramos es que mucha gente aprende a través del porno y de vídeos de YouTube y de cualquier otra plataforma, incluso de canciones, de prácticas que se especifican, ¿no?,
en determinadas canciones y claro, lo que aprenden no es un sexo ni real ni sano. No, bueno, yo lo que pude investigar y leer es que Holanda es el país el que tiene el número 1 en donde el coito, ¿cómo se dice? La primer relación sexual es la que más tarde empieza. Casi todos inician sus relaciones sexuales hasta los 18 años en promedio. O sea, es un país que está bien educado o educan bien a sus niños o a los adolescentes, sí, niños o población. Y en México empiezan a los 10, 12 años. Wow. Ahora. Que no es edad, porque además su cerebro tampoco está lo suficientemente desarrollado. Son niños. Son criaturas. Son niños, no siquiera son preadolescentes. Son niños. Entonces yo lo que estuve platicando con Corinde, que es la esposa del papá de mi ex, decía que su hijo y ellos aprendieron a recibir esta educación sexual en la escuela y siempre empezaban a como que a diferenciar de quién puedes recibir cariño o de quién puedes recibir un abrazo. ¡Qué maravilla! Porque esto en muchas ocasiones no se considera educación sexual. No, y eso lo es. Sí. Lo es. Sí, sí. Me parece muy importante. Y además la práctica en muchísimas ocasiones aquí es: tienes la obligación de darle un beso o dejarle que te bese porque es tu pariente o porque es tal persona o por lo que... No. No. Los niños casi siempre chiquitos de 4, 5, 6 años siempre decían: de los únicos que yo quiero recibir un abrazo es de mi papá o de mi mamá, porque ese es el cariño que yo siento, ¿no? El amor que yo siento hacia mis papás. Y ya así como empezaban, ¿no? Que la educación sexual tiene que ver también mucho con el amor. Claro. Y empiezas a recibir el primer amor de tus papás. Entonces, algo así me acuerdo que Corinde me estaba explicando, ¿no? De cómo los educan. Y obviamente tienen muchísima información sobre métodos anticonceptivos. Y casi siempre es como, lo tienen clarísimo y siempre es usar condón. Siempre, para evitar enfermedades de transmisión sexual y sobre todo, pues no tener embarazos tan tempranos, porque tienen, te digo, muy claro que primero te pones a estudiar, te desarrollas profesionalmente o como hombre o como mujer, viajas, porque eso sí tienen muy claro los holandeses, hay que viajar y hay que vivir solos y hay que compartir, ¿no? Pero hay que tener una vida propia y luego ya viene lo demás. Esto lo que hace es abrir la mente, ayudar a madurar, a crecer, a no mirar simplemente tu ombligo, sino entender que hay otras maneras, otras formas de vivir tan válidas como cualquier otra. Y aprender y respetar. Y además de esto queríamos también abordar un tema importante, que es el tema de la maternidad o de la no maternidad en este caso, ¿no? Bueno, es algo muy trillado, pero no se habla porque es tabú. Y hay que respetar, ¿no? A todas las mujeres que no quisimos ser mamás por decisión y por deseo, simplemente pues porque no nos da la gana, porque yo no me quiero hacer responsable de nadie, es solamente de mí. Hay quien diría y quien tacharía esto de egoísmo. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, ni mucho menos, porque no es eso lo que pienso, pero sí que es un bulo bastante extendido. ¿Cómo defenderías esto? Egoísmo, pues todo mundo tiene que ser egoísta, o sea, no es tampoco algo malo, pero hay muchas personas, ya sean hombres o mujeres, que no debieron de ser papás, porque también muchas mujeres se embarazan para recibir pensión o estar becadas. Pues lo siento por los niños, ¿no? Que son los que reciben toda la mala vibra de esta forma de querer ser mamá, entre comillas. Es muy poca la mujer o el hombre que realmente tiene ese deseo genuino de hacerse responsable en todas las áreas de la vida de otro ser humano. O sea, es bien fácil embarazarte, es bien fácil tener una pareja, es bien fácil todo eso, pero tenerlo bien, ese es el chiste, ¿no? De cómo lo consigues y cómo lo vas a construir. Y también algo que yo admiro de los holandeses es que tienen una inteligencia emocional que bueno, yo los envidio de manera positiva, porque en México está, la verdad, las mujeres, digo, Dios mío, oh Dios santo, el universo, darles un poco de neuronas. Para mí eso es ser egoísta, traer al mundo niños o niñas donde no tienen ni siquiera cubiertos ellos mismos sus primeras necesidades, que es tener una casa, tener un trabajo estable o tener una profesión donde tú te puedas sentir feliz.
¿Cómo vas a educar a un niño donde tú ni siquiera eres feliz en lo que haces? O sea, eso para mí es ser también muy, muy egoísta. Y generalmente las personas que tienen hijos lo hacen a través o desde el ego, no realmente del amor. Muchas veces son los mandatos sociales y no el hecho de que yo tengo mis necesidades cubiertas, tengo una educación emocional y puedo ser capaz de transmitir toda esta riqueza a unos niños, a unas niñas, para que tengan una infancia feliz, para que tengan una infancia plena, que evidentemente no estamos diciendo que los padres y las madres tengan que ser perfectos. Toda persona se equivoca, de hecho es algo natural en el intrínseco, en el ser humano, pero no porque tenga unos traumas no superados, no trabajados, una gestión emocional no trabajada, cero habilidades sociales, cero responsabilidad emocional, no por eso, sino porque realmente pues pueda aportar algo positivo a ese nuevo ser que llega a la vida, ¿no? Yo creo que en muchísimas ocasiones esto ni se pasa por la cabeza, ni se plantea, y simplemente pues esto porque toca, porque es el mandato social, porque no quiero perder a mi pareja y tengo una criatura, bueno, en fin, miles y miles y miles de situaciones aberrantes que podríamos encontrar, ¿no? Que es como, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a mirarlo con los ojos de qué se está haciendo en realidad, ¿no? Porque se están creando y están haciendo seres humanos, y esto en las escuelas, en los colegios, en los institutos, poco a poco nos lo vamos encontrando cada vez más, niños, niñas, adolescentes con una serie de mochilas impresionantes que ellos mismos no saben gestionar, porque es que además no les vienen por ellos, sino por cómo han sido educados o criados o cómo no han sido atendidos en toda esa amplitud, ¿no? Sí, no, ay, no sé, a mí me da mucha pena por los niños que pues ya les tocó esos papás, pero yo de verdad lo mejor, algo de lo bueno que me pudo pasar a mí es haber vivido en Holanda o en Ámsterdam, porque de verdad generalmente hacen las cosas bien, hacen lo que tienen que hacer, y no es que lo diga yo, es cómo está funcionando la sociedad. O sea, generalmente todos viven bien ahí, generalmente, o sea, el porcentaje es mayor, ¿no? Y siempre era estos temas de primero tienes que cubrirte tú tus necesidades, maternarte, paternarte, tener resuelta tu vida económica, laboral, profesional, académica, espiritual, mental, y ser feliz, y de verdad tener este deseo genuino de educar y proveer todo lo que tienes que darle a este nuevo ser humano, ¿no? Y no tiene nada que ver que seas hombre o mujer. O sea, las mujeres holandesas lo tienen claro. Si yo no me puedo mantener, ¿cómo voy a mantener a otro ser humano? O sea, es como de locos, ¿no? O sea, quiero ser mamá porque quiero ser mamá. Es como muy egoísta. Para mí eso es ser súper, súper egoísta, y nada más traer hijos al mundo porque tengo el ego bien inflado. No. Entiendo tu concepto. Creo que también tengo que decirte que es una idea bastante impopular, aunque me parece que tú ya lo sabes y seguramente lo has experimentado en primera persona, ahora nos comentas. Pero claro, sí que tengo que decirte también que hay mucha gente que te dice, pues si me tengo que esperar a tener un trabajo estable, a tener una casa, a tener un tal, no tendría nunca hijos. Entonces la población se iría a la porra, porque no habría procreación, nacerían muchas menos criaturas, y por lo tanto, o sea, y además te dirán, pues en las tribus de no sé dónde nacen niños y no tienen los recursos y siguen naciendo criaturas, y bueno, en fin, ¿qué argumentos para todo hay? ¿Cómo contestarías a todo esto? Pues que el ser humano no es lo más importante en este planeta. O sea, hay otras especies que valen más. O sea, X la población humana. O sea, qué hueva. Para mí es como uno más, qué horror. Si tanto quieres ser mamá, puedes adoptar a tanto niño abandonado. O sea, regalado. Hay muchísimos en México que quisieran recibir amor y cariño, o un techo. ¿Por qué tiene que ser de ti o salir de ti? Es que eso es ego. Eso es ser muy egoísta, porque si tú realmente quieres dar amor, no te importaría si viene de otro país o de otro contexto social, o si quieres dar amor, también se lo puedes dar a un perro, se lo puedes dar a un gato. O sea, eso de que es que los quiero propios o que sean mi sangre, para mí es súper egoísta. Entonces, es que es ego. No, ay, no sé, a mí se me hace muy, muy limitada esa respuesta. Y bueno, coméntanos, porque claro, tú tenías muy claro desde pequeña, desde jovencita, que no querías tener hijos. ¿Ha sido algo que has ido desarrollando a medida que ha ido pasando el tiempo? Y además, ¿cómo has afrontado
en esta sociedad que vivimos el hecho de decir, no, es que yo no quiero tener hijos? Pues yo me doy cuenta en su cara. Cara lo dice todo. Casi siempre están muy, muy, muy cansadas, quejándose de ser mamás. Pues yo ya no entiendo para qué fuiste mamá. No sé por qué lo romantizan tanto la maternidad. O sea, no, deja de ver tele, deja de ver películas gringas, porque es una chinga. O sea, estar de esclava de un ser humano de 0 meses hasta los 18 años en promedio, y quién sabe, es que te tienes que volver una esclava y pierdes toda tu libertad. Digo, yo lo repito, si realmente es un deseo genuino, vas, pero son muy pocas las mujeres y los hombres que realmente quieren ser papás. Generalmente por egoísmo, es porque hay que retener al hombre o para que me mantenga o porque yo no puedo hacer otra cosa más que X. Hay muchas razones, pero no, yo no creo que sea esa la forma, no sé. ¿Y lo sabías desde pequeña que no querías ser madre o ha sido algo que ha ido surgiendo con el tiempo? No, nunca me dieron ganas. Es que eso de que se siente en la maternidad, pues yo no sé de qué hablan. Yo nunca he sentido esa necesidad de querer ser mamá. Cuando te hablan del reloj biológico. Ay, qué hueva. A mí me vale caca el reloj biológico. Yo no sé ni para qué necesito. No sé de qué hablan. Y la típica frase de ¿se te va a pasar el arroz? Y a mí qué me importa. Yo no necesito tener un hijo para ser feliz. ¿Y parejas que hayas tenido que te han presionado con el tema o que les ha sorprendido? No, o sea, desde entrada yo siempre digo, no quiero hijos. Lo has dejado muy claro. Muy claro, y varios hombres también. Es que también de eso me he dado cuenta. Todos los hombres que he conocido generalmente, o el 80%, no quiere tener hijos. Ajá. Casi siempre, es que nos embarazamos o se embarazó, pero de deseo genuino no quieren ser papás. Y pues es que no va a haber población, pues X, no pasa nada. ¿Y socialmente cómo has recibido el hecho, entre otras mujeres, de no tener tu hijos? Quiero decir, ¿has encontrado una exclusión? ¿Has encontrado que te dejaran de lado? Porque claro, es como un club, ¿no? Sí. Las mamás y luego pues las que no son mamás. Sí, obviamente pues tienen ya sus prioridades bien marcadas. Por ejemplo, la esclavitud. Ay, es que me dan mucha risa esas de que les voy a hacer el disfraz de patito. Ay, digo, qué horror. O que tengo que hacer la tarea, qué horror. O que le voy a comprar la muñequita rosita. También eso del género, cómo me fastidia a mí, cómo me recaga. Esas divisiones de que eres hombre o mujer, azul, rosa, qué flojera. Entonces, yo la verdad, sí, mis amigas, afortunadamente no todas, tienen una visión más amplia. No sé si porque les ha ayudado también a estudiar en otras universidades fuera de México. Uh-huh. Y tener ya pues su vida profesional resuelta, que ya tienen el doctorado y ya han trabajado y tienen otra percepción. Pero aquí en este pueblo sí está grave. Para mí es como primero eres ser humano y luego mujer. O sea, no te define ser mamá para ser mujer. Primero eres ser humano y luego eres mujer. Y te anulas. Pero también, ¿qué onda ahí, no? ¿Por qué tú te dejas anular? ¿Por qué no ejerces esto de ser mujer primero? Primero eres mujer. Y muchas, pues, yo las veo y están bien frustradas, bien traumatizadas, están enojadas. Ay, no sé. Yo no las veo realmente contentas. A la mayoría de las mujeres que son mamás, son bien poquitas las que son realmente felices. Generalmente están como frustradas y enojadas con la vida, pero en sí están enojadas con ellas mismas, porque yo creo que no esperaban que la maternidad iba a ser tan dura. ¿Y qué haces con un niño? No lo vas a regresar, lo vas a tener toda tu vida y te vas a aventar ese paquete siempre. Entonces yo no sé no sé. También sí veo que cambian mucho su forma de pensar. Cambian. O sea, las amigas que yo tenía antes de ser mamá a después cambian muchísimo, muchísimo. Y también entiendo que es porque no duermen, porque tienen que lactar, porque tienen que ese ser sobreviva. Pues eso es lo que tienen que hacer ellas. Que sobreviva. Los cambios, sí, todo eso, ¿no? Y bueno, y generalmente, o no sé, bueno, el hombre desaparece. A veces sí, afortunadamente a veces no. Y bueno, y también hay mucho papá, también hay que decirlo, que lucha pues muchas veces por sobre todo cuando hay separaciones, ¿no? Porque la custodia sea compartida y por hacerse cargo, y esto también hay que dejarlo patente, ¿no? De todo hay. Pero te quería preguntar, ¿toda esta frustración de la que hablas no tendrá que ver también, pregunto tu opinión, con el tema de la conciliación?
Es decir, la mujer es trabajadora y a la vez es mamá y a la vez es ama de casa y a la vez tantas cosas, y todos estos horarios que no se pueden combinar de una manera adecuada para poder atender a las criaturas y a la vez poder sentirse realizada como profesional. ¿Crees que tiene que ver con las políticas de conciliación familiar y los horarios en el trabajo y toda esta discriminación hacia la mujer que hay en muchas ocasiones, que la gente cree que ya ha desaparecido, pero no es así? ¿Crees que está relacionado también con todo esto? No, yo creo que la mujer, o al menos lo que yo vi en México, es que quieren ser superwoman. Quieren ser la supermamá, la super investigadora, la super esposa, la super deportista, la super todo. No. O escoges bien qué quieres ser y no te quejas, o luego no estés llorando. Y yo lo vi mucho con mis compañeras de ahí del Instituto de Salud Pública que decían, pensé que era más fácil ser mamá. No. O sea, tienes que ser mamá y aparte tienes que seguir publicando. O sea, yo me acuerdo de una amiga que me impactó, que recién había nacido su bebé, creo que tenía 1 mes o 2, y literal se puso al bebé en el escritorio para darle de comer, pecho, y se puso a escribir. Hacía 2 cosas a la vez. Y una chica dotada, súper inteligente, buena persona. Yo me quedé, dije, ¿pero cómo? O sea, yo creo que también, no sé de dónde se creyeron esa de que tienes que ser mamá, tienes que ser la mejor trabajadora, tienes que ser la mejor esposa. No, escoge. No te pasa nada si no tienes hijos. O sea, tener hijos no te da la felicidad absoluta. La felicidad viene de ti. O sea, tienes que aprender a ser feliz. ¿Y cómo eres feliz? Haciendo lo que a ti te gusta. Pero sí son muchas imposiciones, ¿no?, de la sociedad. Y yo nunca me las creí. O sea, a mí entre más me decían, yo menos lo hacía. Nunca me importó, de verdad, nunca me importó. Y nunca sentí de que, ay, pobrecita, no tiene hijos, o ay, pobrecita, ¿por qué no? Yo duermo bien todas las noches. Y yo no voy a sacrificar o dejar de dormir nada más porque hay que ser mamá, cuando yo nunca lo he deseado. O sea, no. Y sí, lo he sentido mucho aquí en este pueblo, porque bueno, ya me di cuenta que este pueblo es para que la gente tenga hijos y para que estén como que bien, pero digo, es un periodo, ¿no? No tengo que estar aquí. Y es como más cultural o más local. Porque yo sé que si tú te vas a una ciudad, o sea, si yo me fuese a una ciudad, la cosa cambia. No es la mujer que es mamá, es el lugar, son factores externos, yo creo, más que otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo veo que si una mujer en una ciudad es mamá, no va a dejar de hacer sus cosas por el hijo. O sea, sí sabe que tiene que cumplir sus responsabilidades, pero también sabe que es mujer y que tiene que ser cubierta. Así, por ejemplo, algo también que me encantó de la mujer holandesa es que Corinde tenía ya 2 hijos, uno de 5 años y el segundo de meses, y nos fuimos todos a esquiar y yo dije, pues se va a llevar al bebé de 3 meses a Yele y todos, ¿no?, en carro y bla, bla, bla. Y en eso veo que llegan sus papás y yo dije, también van a ir tus papás. Me dijo, no, se van a quedar cuidando a Bastian. Y yo, ¿cómo? ¿Vas a dejar a tu hijo recién nacido con sus abuelos? Me dijo, sí, porque tengo que darle atención a mi otro hijo y quiero que aprenda a esquiar. Y bueno, yo como mensa mexicana recién llegada a Holanda, se me hizo como medio traumático y dije que mamá tan más fea, mala, maldita, desgraciada, que está dejando a su bebé recién nacido. Pero era mi pinche idea cultural mexicana, ¿no? De que cómo vas a dejar a un recién nacido con sus abuelos y tú irte a esquiar, qué poco corazón tienes, ¿no? Pero ya después dije, wow, no, pues sí que lo hacen muy bien. Y ya nos fuimos a esquiar y dije, qué chido que le dé esa atención que necesita su primer hijo para que no se sienta tampoco tan desplazado por el nuevo, ¿no? Y lo gestionan muy bien. De verdad que los holandeses son modelo a seguir para mí. Es que en realidad muchos de los problemas que vienen después, ¿no?, en la adultez, son por cómo se ha gestionado la llegada de otro hermano, otra hermana a la familia. Estos celos, esta envidia, esta falta de atención, estar más por el uno que por el otro, ¿no? Y realmente hijos son los dos. Pero bueno, claro, es que aquí estamos hablando de una época anterior en la que, bueno, aquí, no solo aquí, quiero decir, el terratinén, el primogénito o la primogénita o el lereu, tampoco hace tantos años que se tenía esto en cuenta, ¿no? Lereu, que es el primogénito, el heredero, es el primer hijo, hombre además, que es el que heredaba
todas las propiedades, las tierras, las empresas, lo que fuera que tuviera la familia, ¿no? Y entonces luego pues los otros tenían las migajas o si es que tenían algo, ¿no? Entonces esto es un poco... Y luego aparte pues esto, que si la segunda criatura que llega a la familia recibe toda la atención, el primero o la primera se queda un poco en plan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Yo he dejado de existir? ¿O cómo es esto? Y normalmente el primero también sigue siendo pequeño todavía, ¿no? Entonces, bueno, es repartir esa atención a todas las criaturas que has decidido traer a este mundo, ¿no? Y que realmente pues se pueda generar esa confraternidad y no esa envidia, esos celos, esa competitividad que en muchísimas ocasiones sucede y que destroza tantas familias, ¿no? Al final. Sí. No, ellos lo tienen bien claro, lo tienen bien gestionado y saben cuál es su función. El papá sabe cuál es su función, la mamá sabe cuál es su función, los abuelos saben cuál es su función. Lo tienen bien claro y yo la verdad los admiro mucho porque funciona bien esa sociedad holandesa. De hecho, ha habido muchas periodistas cuando hablabas de que sea, bueno, muchas no, pero sí que algunas periodistas que han escrito sobre el tema de la idealización de la maternidad, diciendo, es mentira, o sea, nos han vendido la moto. Cuando tienes amigas que acaban de ser mamás, te explican lo precioso que ha sido, lo maravilloso que ha sido, pero no te explican el dolor de los puntos, el desgarro vaginal, el que después están muchísimo tiempo sin poder mantener relaciones sexuales porque tienen que cicatrizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aparte, los altibajos hormonales, la depresión posparto, bueno, tantas y tantas cosas de las cuales son tabú, no se habla, y bueno, y hay una serie de estereotipos y prejuicios alrededor de y críticas, ¿no? Alrededor de pues esto que nos comentabas antes, ¿no? De deja a su criatura con los padres y se va a esquiar. Es como, pero ¿esto qué es, no? Con lo cual, bueno, sí que es verdad que se le ha dado pues muy poquita voz a todo esto y realmente eso ha hecho que muchas mujeres hayan seguido estando engañadas al frente de la maternidad, que no estamos estigmatizando la maternidad. Quien quiera ser mamá, que lo sea, quien quiera ser papá, que lo sea, por favor, no es eso lo que estamos diciendo, sino que se tenga toda la información y se tenga la suficiente responsabilidad, sobre todo afectiva y emocional, ¿no? Sí, o sea que también se hable de lo negativo y nadie quiere hablar de lo negativo y nadie se atreve por miedo a no sé qué. O sea, ser mamá o ser papá, para mí casi es siempre ser esclavo. Tienes que estar todo el día pendiente de ese ser humano hasta que tenga, yo creo que 10 años, constantemente. Y ya después medio te vas ahí ajustando. Pero yo sigo creyendo que si no realmente es un deseo genuino, no los tengan. Y mucho menos si viene desde el ego. Y que es generalmente lo que pasa. Por eso la sociedad en todas partes está mal. O sea, y luego las mujeres tienen que trabajar porque con un sueldo no alcanza. Entonces, ¿cómo vas a darle la educación que necesita ese niño o ese amor o ese tiempo? No, que media jornada, no, tampoco. O sea, no es suficiente. Tiene que ser bien pensado tener un hijo. Y yo creo que sí, te digo, mínimo lo básico, ¿no? Estas necesidades básicas que es la económica, no sé, una casa, la salud también, que es importante. Y no como que, ahí vamos viendo, alguien nos va a ayudar. No, o sea, no funciona así. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Es duro. Yo estoy feliz que estoy libre. Pues nos quedamos con esta idea, con este concepto. Sean madres, sean padres si quieren, pero desde el conocimiento, desde la responsabilidad, desde el amor genuino y no desde la presión social porque toca o por cualquier otra circunstancia. Muchísimas gracias, Mónica Miriam García Cuéllar, máster en Salud Pública y Promoción de la Salud, editora científica del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. Muchísimas gracias por tu intervención. A ti, Rita, por invitarme. Gracias, saludos. Glosari. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella, canto libre para el que ama la tierra. Segons la Viquipèdia, sense fills és l'estat de no tenir fills. Pot tenir un significat personal, social o polític. Pot ser degut a una elecció personal o pot ser involuntari, per esterilitat,
dificultats pràctiques, manca de recursos, etc. L'augment dels sense fills està contribuint a la caiguda de les taxes de natalitat en molts països industrialitzats. Es poden classificar en diverses categories. L'esterilitat natural afecta a l'atzar dels individus. Es pot pensar com el nivell mínim de persones permanentment sense fills que es pot observar en una societat determinada i és de l'ordre del 2%. Esterilitat social, que també es pot anomenar infància provocada per la pobresa, o esterilitat endògena. Descriu la situació de les dones pobres, la fecunditat de les quals ha estat afectada per les males condicions de vida. Persones sense fills per les circumstàncies. Aquestes persones poden quedar sense fills perquè no han conegut cap parella amb qui voldrien tenir fills o perquè van intentar concebre sense èxit a una edat materna avançada o perquè pateixen certs problemes mèdics com endometriosi o el SOP que dificulten la seva possibilitat de concepció. Persones sense fills per elecció. Les tres primeres categories sovint s'agrupen sota l'etiqueta sense fills involuntaris. L'última categoria s'anomena sovint sense fills voluntaris, també descrita com a lliure de fills, que es produeix quan es decideix no reproduir-se. Desprevingudes. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella, canto libre para el que ama la... I al Desprevingudes d'avui ens hem arriscat a preguntar al carrer què penses de la maternitat? Jo no vaig tenir fills i si pogués tirar enrere diria que és una bona decisió, que és bo, però ara els que tenen fills es troben de tot. Els nens i les nenes són molt diferents. Ara viatgen, estudien fora, tothom cap aquí, cap allà, llavors la família estava unida. Doncs crec que la maternitat és una cosa que hem de gaudir les dones, aquesta capacitat de fer i donar vida, però hem de poder decidir si volem ser o no ser mares. Crec que ha d'agradar sentir com creix algú dins teu, però no crec que tingui la necessitat i molt menys l'obligació de fer-ho. Jo he estat molt feliç com a mare de dues nenes i un nen. M'encantava treure'ls a passejar, portar-los al cine, va ser molt bonic. Cada dona té el dret de decidir si vol ser mare o no. No has de ser mare si tu no vols. Tenir fills és un gran canvi i no hauries de rebre cap pressió per ser-ho. És molt d'hora per a mi, però en el futur sí que m'agradaria ser mare. Cirereta. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella, canto libre para el que ama la tierra. La maternitat sempre s'ha vist com una càrrega, però ara no està tan mal vist veure-ho així. Laura Francolí.